Al consejo de hoy, mis hermanos. He estado tomando algunos eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su caminar, como ese propósito de nuestro Señor de haber venido a este mundo para redimir a quienes estábamos perdidos. Pues Él jamás perdió de vista ese propósito, pero era inevitable que su misericordia, su compasión se extendiera, se diera a conocer. Y fue de la manera como el Señor Jesucristo caminó en este mundo, siempre misericordioso, compasivo, mostrando a sus discípulos esta parte tan importante de la fe, que no solamente se trata de tener una forma religiosa de expresar la fe. No, mis hermanos, ser cristiano implica un cambio de vida, primordialmente en nuestra manera de pensar, de vivir, pero también toca nuestro corazón para que empezamos a ver a las personas, a nuestros semejantes, de otra manera, de otra perspectiva. Y precisamente con estos eventos milagrosos del Señor estamos haciendo unas enseñanzas que nos están sirviendo mucho para ver primero nuestra condición, como siempre, y segundo, pues el hecho de saber que hay una misión para todos nosotros, que es predicar el Evangelio, mostrarnos como luz a los que no conocen, y en el caminar, pues extender la mano, ¿verdad?, a quien la necesita. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema que le puse por título Por la fe. Por la fe. Y le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Por la fe. ¿Quién tiene fe? Y es una fe que tenemos que ir madurando, que tenemos que ir esforzándonos en ella. La fe se ejercita, mis hermanos, es como los músculos. Y llega un momento en que nuestra fe puede sobrepasar el entendimiento, ¿verdad? Dice Marcos 2:1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Mire, esta casa, los eruditos, porque siempre hay personas que estudian más allá de con los contextos históricos, geográficos, los eruditos dicen que muy probablemente era la casa de Pedro, la casa donde él sanó a su suegra. Y se los digo meramente como un detalle, no porque sea algo que yo tenga por comprobado, pero esa parte queda en la historia por comprobarse. Dice que se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Usted ha visto un milagro cara a cara? Y no se ha quedado así asombrado de decir: nunca había yo visto esto. De verdad que Dios nos sorprende cada día, como les he comentado en otras ocasiones. No maravillarse solamente o asombrarse por los
milagros que a veces esperamos o que de alguna manera solamente nos impactan. Cada momento, mis hermanos, es un milagro de Dios, pero sí, hay eventos sobrenaturales que sobrepasan cualquier perspectiva y pues nos dejan, ahora sí que siempre pensando, solamente Dios puede hacer esto. Antes de abordar el tema, voy a contarles dos historias que tomé de un diccionario de anécdotas e ilustraciones. Se dice que cierta noche se prendió fuego en la casa de una familia y el hijo más joven en ese momento estaba solo. Por la intensidad del fuego se vio forzado a subir al techo. Su padre, que estaba afuera, cuando llega, le gritaba con los brazos extendidos al adolescente que estaba en el techo: hijo, brinca, yo te agarro, aquí estoy. El joven supo que para salvar su vida tenía que saltar, pero lo único que podía ver eran llamas de fuego, humo y oscuridad. De manera que tenía mucho miedo y se negaba a saltar desde el techo. Su padre continuaba gritando: hijo, brinca, yo estoy aquí, yo te agarro. Y el joven respondía llorando: papá, es que no te veo. Y le dice el papá: hijo, lo importante es que yo sí te veo, salta, yo sí te puedo ver. El joven, cerrando los ojos, salta hacia donde escuchaba la voz de su padre, aunque no lo podía ver. ¿Y qué cree que sucedió? Lo tomó en sus brazos antes que cayera y quedó a salvo del incendio que consumió toda la casa. Ahora, esta otra historia es la de un joven alpinista que por la noche, en medio de una tormenta de nieve, cayó de un risco. La soga de la que estaba amarrado por la cintura evitó una caída libre al vacío y quedó colgado, víctima del viento, el frío y una oscuridad total. Como no veía nada, temeroso y temblando de frío, oraba a Dios pidiendo socorro. El Señor le contesta: corta la soga con tu navaja. Pero él no podía creer que esa fuera la solución. Estaba pensando que alucinaba y con mayor fuerza clamaba al Señor. Y le contesta nuevamente, le dice: corta la soga con tu navaja. ¿Y qué cree? No lo hace, por temor. Al día siguiente la tormenta terminó, el sol iluminaba todo y cuando los rescatistas llegaron encontraron a ese joven alpinista muerto por hipotermia, congelado, colgando de la soga a 1 metro de distancia del suelo. En ambas historias hay un común denominador que cambió radicalmente el destino de cada uno: la fe y la confianza. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de dar un paso de fe? No de imprudencia, no temerariamente, mis hermanos. Los pasos de fe se dan en base a una dirección espiritual que sabemos viene de parte de Dios. Ahora, nosotros lo que leímos en el pasaje bíblico, pues aquí está enfatizando la fe de 4 hombres, ¿verdad?, que tuvieron una fe de la que agrada a Dios, de esa fe que se fundamenta en la convicción de la existencia y el poder de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que es necesario que los que crean en Dios crean que existe, que le hay, ¿verdad? Esa es la fe que agrada a Dios. Esta historia es mencionada paralelamente en los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿verdad? Y nos muestran, ya siendo un conjunto contextual, las características de la escena, del momento, pero también del carácter de quienes tienen confianza en Jesús y de quienes tienen otras intenciones. Bueno, vayamos al tema. Dice que el Señor está en una casa, está predicando el evangelio, lo seguía mucha gente y vinieron a él unos trayendo un paralítico, 4 personas. La actitud de estos 4 nos deja ver algo: lo que se puede lograr cuando se es sensible a la necesidad de los demás. Para eso se necesita eso, sensibilidad, pero también sabiduría. Jesús llega a Capernaum, la noticia corre rápidamente,
mucha gente se junta para escuchar las palabras de Jesús, de manera que dice que la casa estaba totalmente ocupada, aún la puerta, las ventanas estaban tapadas. Y si se da cuenta, dentro de la casa había hasta unos escribas bien apuntados, ¿verdad? O sea, se presume que estas casas eran grandes, de patios grandes, con una distribución específica. Y bueno, el propósito del Señor, ¿cuál era? Predicar el Evangelio, pero pues era inevitable que la gente lo buscara, ¿para qué? Para un milagro, ¿verdad? De manera que no es difícil pensar que a esa casa también llegaron otro tipo de enfermos. Seguramente había ciegos, sordos, mudos, no sé. De manera que la casa estaba llena absolutamente de tantos que no podía caber o entrar nadie más. Mientras el Señor estaba enseñando, se estaba gestando una escena en otro lugar. 4 hombres unidos en una noble causa. Llevaban a un paralítico a Jesús. El relato no dice cómo se pusieron de acuerdo, no sabemos sus nombres, no se dice si eran familiares o amigos del paralítico. Lo importante era que los 4 coincidían en algo: no dejar a ese hombre en la condición en que estaba, sobre todo sabiendo que Jesús estaba cerca. Ahora, tampoco se sabe si iban juntos y se conocieron en el camino, encontrándose al paralítico por ahí mendigando, no se dice tampoco eso. Pero la realidad es que había un hombre en una situación tan lamentable que, movidos a misericordia, tuvieron compasión de él. Ellos tenían en el corazón algo común: disposición y voluntad de ayudar, hacer el bien a alguien que estaba en una condición de desgracia, de necesidad, de manera que 4 hombres de corazón compasivo unen sus recursos, sus fuerzas, su tiempo para hacer misericordia y llevar a Jesús a un paralítico. ¿Qué nos habla el Señor a través de este pasaje? La necesidad, mis hermanos, precisamente de tener un corazón sensible al dolor y a la desgracia ajena. La necesidad de corazones dispuestos a hacer el bien y que deje de pensar cada quien tanto en sí mismo, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo en Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Es decir, sabemos que lo que sembramos cosechamos. El Señor es generoso, mis hermanos, y el Señor es compasivo, y el Señor se da cuenta de las intenciones de nuestro corazón. De manera que dice después en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿De qué nos habla esto? De un corazón compasivo. De tal manera que si nosotros ponemos exclusivamente nuestro deseo de hacer el bien en la promesa de cosechar, entonces estamos sembrando mal. El bien que hagamos, mis hermanos, tiene que ser de manera incondicional, oportuna. De hecho, nos puede sorprender hasta nuestra misma capacidad de acercarnos a hacer el bien cuando no estábamos acostumbrados a eso. Yo le aseguro que desde que usted es creyente, pues su corazón ha sido movido a misericordia, ha sido movido a ver necesidades, pero pregúntese un poquito cómo era usted antes, si tenía esta disposición. Esto no quiere decir que por no conocer a Jesús haya gente que es generosa, sí. Por ahí se dice que hay gentes que se quitan la camisa por dársela a otro, pero tienen siempre otro tipo de intención. Pero aquí lo importante es que quienes están dispuestos a hacer el bien, también están dispuestos a trabajar unidos, a pesar de sus propias necesidades. Estos 4 hombres seguramente tenían sus propias necesidades, sus problemas. Quizás también iban a ver a Jesús con una intención de escuchar su palabra, de escuchar un consejo. Alguno de ellos quizás tendría una situación difícil, pero ahora su atención estaba puesta en la condición del hombre que sufría de parálisis. Movidos a compasión, ¿qué hicieron? Convierten el dolor del paralítico en su propio dolor. Y eso es lo que representa la palabra compasión. Compasión es ponerse en el lugar de la otra persona.
No es sentir lástima. No es así de que, ay, mira, pobrecito, qué amolado está. No, mis hermanos, es verlo con empatía. Es ver su necesidad, ponerse en su lugar y saber que si podemos hacer algo por esa persona, lo hagamos. Así estos hombres, de un momento a otro, la aflicción del paralítico se convirtió en su propia aflicción. Y estaban resueltos a aprovechar la presencia de Cristo a favor de este hombre. ¿Qué nos habla a nosotros? Porque nosotros tenemos una misión de llevar a las personas ¿a quién? A los pies de Cristo. Simbólicamente podemos ver paralíticos, sordos, mudos, leprosos, espirituales por todas partes, que tienen la necesidad de ser acercados al Señor. Porque toda la gente quiere un milagro, pero el problema es qué es la clase de milagro que todos están buscando. No se sabe si este hombre nació así, sufrió algún accidente, tampoco se dice si tenía esposa, hijos o familiares. Lo que se sabe es su condición y que tenía que depender de los demás. Pero estos 4 no pensaban en todo eso. Lo que veían solamente era un cuerpo abatido por la enfermedad, y eso los determinó a brindarle ayuda, y llevándolo, ¿verdad?, llegaron a la casa donde estaba Jesús. Ahora, siempre, casi por sistema, por decirlo así, cuando se pretende llevar a alguien a Cristo, surgen obstáculos, ¿sí o no? Siempre va a haber algo que mire, yo soy una prueba de ello. A mí me predicaron el Evangelio un día, ¿y sabe cuándo llegué a los pies del Señor? 14 años después. Digo, para que vea que sí hay milagros. ¿Y sabe qué pasó en esos 14 años? Todo. Pregúnteme si me fue peor. Yo decía que no. Era empresario, tenía negocios, hacía muchas cosas. Sin embargo, mi vida iba a la baja y no me daba cuenta hasta que realmente llegó el Señor y tocó mi corazón, tocó mi vida, y me di cuenta de la cantidad de cosas que había dejado de hacer o que hice, a veces solamente por ir en contra de lo que me predicaban las personas de Cristo. Entre más me decían las bondades de Cristo, yo era más maligno. ¿Sí me entiende? Era un contrarios dicen por ahí, no sé. Bueno, siempre hay obstáculos y siempre había algo que determinaba que mi vida, hablando de esa parte mía, que algo me distrajera. En varias ocasiones me dijeron, tú estabas a punto de entregar tu vida al Señor y siempre había algo que te distraía, siempre había alguien que te llamaba, algo que sucedía. Bueno, pero al Señor así le plació. Lo primero que vieron estos hombres fue una casa llena, obstáculos. No podían llevar al hombre a Jesús. Así que necesitaron buscar alternativas. Quisiera pensar que desde lejos vieron la casa totalmente bloqueada por muchos que seguían a Jesús o tenían sus propias necesidades y se dieron cuenta que no será nada fácil, casi imposible. Y eso también nos enseña algo, que cuando se desea hacer algo bueno, llevar a alguien a los pies de Cristo, pues las cosas no se van a dar a la primera. ¿Y qué se necesita? Esfuerzo, perseverancia y sabiduría, ¿verdad? Dice el texto paralelo en Lucas 5:18, yo se lo voy a leer. Y sucedió que estos hombres traían el lecho, procuraban llevarle adentro, pero no hallando, se subieron encima de la casa, dice, y por el tejado bajaron por el lecho, poniendo en medio a este hombre delante de Jesús. Lucas es menos explícito. Ahora imagine el trabajo y el esfuerzo. Primeramente, cargando a una persona por el camino. ¿Se imagina usted el peso muerto? ¿Sí sabe lo que es el peso muerto? Alguien que no da facilidades. Bueno, iban los 4, eran 4, pero un peso muerto es muy pesado, pues, valga la redundancia. El sol, el calor, el camino, no dice cuánto llevaban caminando, ¿verdad? Bueno, y para colmo, al llegar a la casa donde estaba Jesús, la puerta bloqueada, la gente estaba ahí.
con sus propias necesidades, o curiosos o críticos como los escribas que ya estaban allá adentro buscando errores en Jesús. Mire, hubiera sido imposible o inútil decirle a la gente: abran paso que viene alguien paralítico. ¿Sabe cuándo se hubieran movido? Nunca. ¿Por qué cree? Porque esa es la naturaleza del hombre. Siempre atender siempre sus propias necesidades. Buscan sus prioridades y ven sus necesidades siempre mayores a la de los demás. ¿Quiere usted realmente ver con misericordia a las personas, con compasión? Vea su necesidad y vea su necesidad, ¿sí? O sea, vea la necesidad de la persona y vea su propia necesidad y compare. Compare lo que come, compare lo que viste, compare lo que tiene, compare su salud, compare todo y se va a dar cuenta que usted está más que bien. Pero no lo vemos así. Así que estos 4, tratando de entrar por un lado y otro, no pudieron ni siquiera ver. ¿Se imagina si estos hombres hubieran tenido ya otra actitud? Después del esfuerzo del camino, de ver todo lleno, decir: bueno, pues hicimos lo que pudimos, paralítico, y mira, ya para nosotros ya no hay nada que hacer, te vamos a dejar aquí afuerita, y bueno, ¿qué te parece que Jesús te encuentre ahora que salga? O sea, pudieron haber pensado muchas cosas, hasta se pudieron haber enojado. Bueno, ¿cuántos milagros o respuestas de Dios no hemos visto por ser negligentes, por no perseverar, por ser insensibles? Mire, nos hemos perdido muchas veces de algo solamente por el hecho de no querer salir, de no querer caminar, de no querer invertir. ¿Quiere usted ver la gloria del Señor? Haga con sensibilidad lo que dice la palabra de Dios. Y ellos tenían fe y tenían deseos de que se cumpliera el propósito por el cual habían cargado a ese paralítico. Imagínense ya las últimas, ya llegaron ahí y ahora se van a rendir. Hay quien se rinde en la última milla, en el último metro, como el joven que pudo haber cortado la soga y caer al piso y salvarse. Bueno, ellos comenzaron a pensar qué hacer, porque la situación no se presentaba fácil y había que tomar riesgos, un esfuerzo más, además peligroso. Así que dieron un plan, mientras el paralítico se daba cuenta de los obstáculos, pero también estaba escuchándolos a los otros idear ese plan. Y ahora ellos están diciéndole: tú no te preocupes, mira, ahorita nos la ingeniamos, pero no te vas sin ver a Jesús, te vamos a subir. Y ahora imagínense al paralítico: oigan, ¿cómo creen? Me van a tirar, voy a quedar peor. No. O sea, muchas cosas se pueden pensar cuando estamos en medio de una situación difícil, mis hermanos. A veces el más interesado es el primero que se achica, que se hace de lado. Dice, como no podían acercarlo, dice, subieron al techo, lo destaparon, ¿verdad? En otras palabras, rompieron el techo de una casa. ¿Cómo? Con sus manos. Bueno, tenemos que considerar algo: las construcciones de aquella época y en esa zona eran de bejuco, de paja, con adobe, eran armazones de palma. Entonces, pues no era muy difícil. Y bueno, pero eso no quiere decir que no fuera daño en propiedad ajena, y eso siempre ha sido un delito. La ley de hecho lo mencionaba: si tú afectabas los intereses de otra persona. Bueno, ahora trasladémonos adentro de la casa. La gente está escuchando atenta a Jesús, felices, encontraron lugar VIP, por eso les dije que se acercaran, ¿verdad? Bueno, y de repente empieza a caer polvo, paja, pedazos de adobe. Imagínense, y un agujero empieza a aparecer en el techo. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría el dueño?
¿Qué pensaría usted si hubiera estado ahí? Es bueno ponernos en el lugar. Ellos sabían que era un riesgo y una responsabilidad muy grande lo que estaban haciendo, pero estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Y sabe qué? Son los hombres de fe que busca el Señor. Y es la fe que se requiere para llevar a alguien a Cristo, sin rendirse, y se buscan alternativas. Si nosotros no tenemos un corazón guiado por el Espíritu del Señor con el propósito de Jesús, nos vamos a quedar encerrados en un mundo religioso lleno de muchas actividades eclesiales, pero no vamos a hacer nada con la palabra que nos ha sido sembrada para llevarla a los demás. Cuánta necesidad en cada uno de nosotros de exhibir esas cualidades, no solo piadosas. No se trata de caminar piadosamente solamente, sino de valor, asumiendo el riesgo por la causa de Cristo, mis hermanos. Asumir el riesgo significa caminar, atravesar la puerta que Él abre. Por eso también estoy hablando de sabiduría. No podemos ser imprudentes en el reino de Dios, pero tampoco podemos quedarnos esperando que alguien siempre nos esté tirando de la mano o nos esté empujando. Y la fe provoca reacciones que no siempre son buenas. Siempre habrá alguien prejuicioso que critique a una persona de fe. Sin embargo, esa fe, ese acto de confianza en Cristo, nos muestra que sin fe no es posible agradar a Dios, y Jesús respalda la fe de estos hombres con su respuesta. Porque es la fe que va más allá de la razón, mis hermanos. Es la fe que va más allá de la lógica humana, y esa es la que provoca lo inesperado. La fe que no se rinde, la que vence obstáculos, la fe que lleva a la salvación. Jesús vio en ellos esa fe, y mientras enseñaba en su omnisciencia, seguramente Él ya los veía cargando al paralítico. Ya sabía que venían ahí 4 hombres sudorosos, cansados, haciendo un esfuerzo, usando su ingenio para subir hasta el techo. ¿Y qué cree? Jesús solamente estaba esperando verlos aparecer, porque Él todo lo sabe. Necesitaba también dar una lección a sus discípulos. Recuerde que estaban ahí los discípulos y tenían que aprender, y a los presentes. ¿Cuál es la lección? Que la fe se hace evidente por medio de obras. Santiago lo expresó, hermanos míos, en Santiago 2:14. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para el día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no está hablando que la salvación se gana por obras. Está diciendo que tu salvación se manifiesta en obras, que son las obras que Dios trazó anticipadamente para que tú camines en ellas. Bueno, todo eso, mis hermanos, forma parte del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros para podernos llevar a dar evidencias de la fe que nos sostiene. ¿Cuál es la fe que te sostiene, mi hermano? ¿Cómo manifiestas tu fe? Volviendo a la casa, ya dijimos que la enseñanza comienza a ser interrumpida por un ruido extraño, pedazos de escombro, y de manera sorprendente empieza a bajar el cuerpo de un hombre, imagíneselo, espantado, bien agarrado a su lecho. O sea, ¿nunca lo han agarrado en vilo a usted? ¿Sí? Se siente extraño. ¿A nadie lo han subido a una camilla? Se siente raro. Cuando te lleva un camillero porque sufriste un accidente o algo y vas amarrado, imposibilitado, no sabes ni qué va a pasar, mi hermano. Aunque nada más te vayan a poner una inyección, pero no sabes, da miedo todo. Bueno, ahora imagine la escena. Primero, el silencio, luego quizás la molestia, la murmuración de algunos,
Pero lo verdadero importante fue cómo reaccionó Jesús. Yo quisiera imaginarme a Jesús esbozando una sonrisa mientras iba bajando esa camilla. Y al ver el rostro de 4 hombres agitados y sudorosos por el esfuerzo, pero también por la satisfacción de lograr llevar a ese necesitado a los pies de Jesús, al ver su fe, se conmueve. El lecho llega al suelo. Los 4 desde arriba sudorosos y yo creo hasta sonrientes, haciéndole a Jesús así, ¿verdad? Fuimos nosotros. No se escondieron. Mirando con timidez a todos los presentes y pensando pues, que tendrían que trabajar o pagar el techo, algo. Bueno, Jesús los mira, sonríe. Estoy parafraseando la escena un poco. ¿Usted cree que Jesús estaba así como serio? No, yo creo que nada más decía, así como diciéndoles, ¿ya se fijaron? ¿Verdad? Pero ahora baja la mirada hacia quien fue el motivo de tanto esfuerzo. Un paralítico, un donadie. Alguien menospreciado, quizás acostumbrado a ser rechazado, que con mirada temerosa ahora veía a Jesús. Y ya imagino la cara del paralítico, los ojos brillando, la luz de la esperanza. Y dice el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Evidentemente también vio fe en la cara, en el rostro del paralítico, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús le ama y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedan sorprendidos, yo creo que hasta los mismos amigos y el paralítico, porque la expectativa estaba en un milagro físico. Sin embargo, Jesús vio, como siempre, la verdadera necesidad, la que va más allá de las necesidades físicas o materiales. O sea, el Señor sabe cuál es nuestra verdadera necesidad de toda la humanidad, de hecho, y por eso envió a su Hijo a redimirla pagando con su sangre en la cruz. Juan 3:16, que todo aquel que confíe, que deposite su fe en ese sacrificio, alcance la vida eterna en los cielos. Mire, los milagros que busca el hombre están limitados a una necesidad presente o temporal. O sea, tenemos tan corta nuestra mirada que las ponemos en las cosas de abajo, de manera horizontal. Y al no poner la mirada en las cosas de arriba, de manera vertical, muchos no entienden o no entendemos que mejor es buscar el reino de Dios y esperar en su voluntad las añadiduras. Estoy hablándole a la iglesia. ¿En dónde ponemos nuestra mirada? Porque las bendiciones físicas y materiales tan necesarias, sabemos que el Señor, por su bondad, fidelidad y misericordia, nos las va a suplir. Prueba de eso es que estamos aquí y que hemos pasado por muchas cosas. Cada uno de ustedes es una historia, cada uno de ustedes es un milagro, cada uno de nosotros, mis hermanos. El paralítico, como todos los que estamos aquí presentes, todos nosotros en general. Ese paralítico tenía 2 enfermedades, la del cuerpo, la visible, la que le hacía sufrir, pero que algún día, sano o enfermo, con la muerte física se acabaría. ¿Sí se fija en eso? Sano o enfermo, con la muerte física se acaba. Sin embargo, la enfermedad del alma, de la corrupción y del pecado, si no hubiese sido sanada por el perdón de sus pecados, su sufrimiento hubiera sido eterno. ¿Se da cuenta de la diferencia? Nuestros milagros que estamos esperando están muy limitados, mis hermanos. Y como antaño, quien se acerca a Jesús en espera de un milagro de salud física, financiera, para garantizarse una vida sin problemas, sin sufrimiento, está ignorando que el Señor es el mismo y tratará primero con la verdadera necesidad. Esa es la que quiere sanar a usted, mi hermano.
Él quiere que usted establezca la fe que rompe barreras, la fe en Él, porque la salud como la enfermedad son pasajeras, la prosperidad como la escasez son pasajeras, pero la salvación del alma tiene dimensión eterna. Sin embargo, el hombre natural nunca lo va a entender, porque se va a dejar llevar por lo que ve. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Nosotros, por la gracia del Señor, por la guía del Espíritu Santo, podemos discernir espiritualmente el panorama que tenemos todos los días delante de nosotros. ¿O no, mi hermano? Desde que usted se levanta, desde que usted ora, tiene un devocional, pone la primera alabanza, se encomienda al Señor, le da gracias, comienza usted a establecer una relación con el Señor y el Señor empieza a hablarle, empieza a mostrarse. Jesús sabe lo que necesitamos. Y en ese momento estaba más interesado que el paralítico obtuviera la mejor parte, su paz interior por el perdón de sus pecados, porque el Señor sobrepasa cualquier expectativa del hombre, quien al buscar solamente lo terrenal está limitado a lo tangible, lo emocional, y el Señor nos va a dar las cosas eternas. Esa es la diferencia. Ahí había gente que pensaba así, y dice que algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Mire, estos doctores de la ley, gente religiosa, instruida en la palabra, estoy hablando de la palabra escrita hasta esos días, sabían lo que implicaban las palabras de Jesús. Es una realidad que, pues lo que Jesús decía, solamente Dios podía consumarlo, solamente Dios podía perdonar pecados, o sea, sus razonamientos eran justos. Sin embargo, su corazón estaba endurecido. Y por eso les dice: a ver, ¿qué es más fácil? Díganme todos, parafraseando un poco, decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y camina. Fíjese la disyuntiva. ¿Qué es más fácil? Ya saben ustedes que Dios solamente perdona pecados, pero nadie contestó. ¿Por qué? Porque no sabían la respuesta. Sanar a un paralítico era simplemente imposible. Y aunque algunos ya habían visto su poder sanador, bueno, pero sabían que era imposible levantar a un paralítico de su cama. Pero el perdón de los pecados es un acto soberano que solo compete a Dios. Y por eso dice: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levanta tu camilla y vete a tu casa. Mire, fue tan grande la fe que Jesús vio en aquellos hombres, que no solamente les dio la satisfacción de ver la respuesta a sus esfuerzos y su confianza, viendo la sanidad de este hombre, pero ahora los ojos de toda la gente, incluidos los escribas, estaban puestas en el paralítico que comenzaba a caminar. Ahora sí las cosas estaban siendo muy difíciles para los que estaban ahí presentes. Imagínense la sorpresa. No solamente se levanta, tiene la fuerza suficiente para cargar su cama, su lecho. ¿Se imagina a ese paralítico por años tullido, si hubiera podido, levantar algo? El Señor sobrepasa todas nuestras expectativas, mis hermanos. ¿Dónde quedaron aquellos 4 hombres? No lo sabemos. Seguramente bajaron contentos de haber llevado al paralítico, saludaron a Jesús, escucharon su mensaje y muy seguramente por su fe experimentaron el perdón y el milagro de la vida, porque es la fe que agrada a Dios. Resulta patético que haya todavía muchos que por haber hecho lo que debían hacer
busquen reconocimiento, retribuciones. Estos hombres no buscaron nada, solamente la satisfacción de hacer lo bueno. Ellos sabían que su trabajo y su recompensa era por parte de Dios. 4 hombres de fe que vieron una necesidad, se unieron para suplirla, buscaron alternativas, invirtieron, no se vencieron por las circunstancias, con tal de llevar a alguien al Señor. Y el Señor no ha cambiado. Y sigue esperando hombres y mujeres de fe, llevando otros a Él, para que quien se arrepienta pueda escuchar las palabras de Jesús diciéndole: tus pecados te son perdonados, tu deuda ha sido pagada por mí. Habrá hombres y mujeres entre nosotros de fe, de corazón compasivo, hacia quienes aún no conocen al Señor, dispuestos a hacer los esfuerzos, la inversión necesaria para llevarlos a los pies de Jesús. Porque ese es el mensaje, mis hermanos. No estamos hablando de cosas materiales y tangibles, aunque también se requiere de recursos para llevar el Evangelio a otros espacios, pero aquí estamos hablando de corazones, aquí estamos hablando de intenciones, aquí estamos hablando de esfuerzos personales, aquí estamos hablando de decisiones de alguien que fue movido a misericordia, que se da cuenta de una necesidad y que en ese momento el Señor le dice: simplemente lo tienes que llevar delante de mí. ¿Cómo? El Señor te da la sabiduría, el Señor te da la estrategia, el Señor te pondrá las palabras precisas para que tú le compartas el mensaje que va a cambiar su vida. Creo que vale la pena orar para que Dios ponga en nuestro corazón su amor, su misericordia hacia nuestros semejantes. Y le voy a pedir que me acompañe a hacerlo. ¿Quiere ponerse de pie, mi hermano? Y pregúntese un poquito. Porque usted está en la casa del Señor. Usted está dentro de esa casa simbólica donde el Señor predica cada domingo, el Señor se muestra cada domingo, cada jueves, cada día que tenemos un servicio, cada día que tenemos una actividad ministerial, y nos sentimos felices de estar aquí, porque estamos aquí en casa del Señor y tomamos nuestro tiempo, hacemos nuestro esfuerzo, y eso es bueno. Es bueno lo que hacemos, es un deber cristiano el congregarse, el invertir en el reino, sí, mis hermanos. Pero por donde pasas, en el camino, hay sordos, hay ciegos, hay paralíticos, minusválidos del alma, inválidos espirituales. Ahí por donde tú caminas. Y el Señor espera que tú, que yo, que su iglesia tenga su corazón, que nos pongamos en el lugar de quienes están pasando por una situación. Y no estoy hablando de situaciones de escasez, mis hermanos. No cambiemos el mensaje. No estoy hablando de situaciones que tienen que ver con lo físico, con lo material, aunque en ocasiones es bueno también aportar. Estoy hablando de que tengas misericordia para llevarlos a los pies de Cristo, compartirles en el Evangelio. Esos que te preguntan y te dicen: ¿y cómo le haces? ¿Cómo vives? ¿Por qué estás en paz? ¿Por qué ha cambiado tu familia? ¿Por qué ha cambiado tus hijos? Y le puedes decir: porque Jesús está en mi vida, porque yo simplemente le conocí. Y quizás te rechacen y te digan: no comiences con eso nuevamente. Cada vez que te pregunto qué haces, me hablas de ese tal Jesús, pero yo quiero que me des soluciones. Tú simplemente dile: esa es la solución. Y se va a ir molesto. Algo lo va a hacer voltear a otro lugar. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, que la necesidad le haga decirte: a ver, nuevamente estoy aquí para que me hables. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué tu vida cambió?
Háblame pues de ese Jesús. Y yo le puedo decir confiadamente que la perseverancia, la siembra, el regar, el abonar va a dar fruto y vamos a cosechar. Pero lo tenemos que abonar con nuestro testimonio, con nuestra vida santa, con nuestra fe, con nuestra confianza, porque no solamente vamos a predicar de palabra, vamos a actuar. Nuestras obras van a dar evidencias de nuestra fe. Levanta tus manos al Señor o como tú desees y muéstrate tal como eres y muestra esa área de tu vida, mi hermano. Muestra esa área de tu vida. Pregúntale o confiésale: Señor, he sido insensible. He pasado por encima de los paralíticos, de los sordos, de los mudos, de los leprosos espirituales. No he volteado mis ojos a ellos. Me he convertido en un religioso. Solamente he visto por mis problemas, por mis circunstancias. Mis prioridades son personales. Y me he olvidado de la misericordia, la justicia y el amor. Pero Señor, perdóname, porque he sido insensible y no he representado bien tu nombre. Así que, Padre, este es un buen momento para decirte gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por la confrontación, gracias por recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, porque venimos de esa misma tierra, de ese mismo lecho, de la invalidez, de la sordera, de la tristeza, del desconsuelo, de la desesperanza. Pon en nosotros un corazón compasivo, Señor. Pon en nosotros un corazón que muestre tu misericordia. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos gracias, porque tu consejo llega a tiempo, tu confrontación siempre llega en el momento más adecuado. Y seguramente nos vamos a encontrar con muchos que están esperando que alguien los cargue, que alguien los levante, que alguien les diga: sí hay solución a tus problemas. Su nombre es Jesús. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y alabemos a Cristo.